Límite fronterizo. Conversaciones lingüísticas en cuarentena es un encuentro profesional, pero también afectivo con nuestros intelectuales de Argentina y Chile. Estos diálogos son un segundo acercamiento entre el Museo Histórico de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. ¿Qué tal? Hoy entrevistaremos a Sebastián Sfriso de Argentina. Él es traductor científico literario de idiomas como alemán, inglés, francés e italiano. Además es subsecretario de Cultura de la Gran Logia Argentina y presidente de la Asociación Civil Carlos Malman. Además ha publicado varias traducciones de Martin Heidegger, Bárbara Cassin, Alain Badiou, entre otros. ¿Son los museos lugares efectivos para el debate en cuanto a las comunicaciones? Bueno, yo creo que sí, sin dudas. Creo que este mismo diálogo es una prueba casi performativa de eso. Un diálogo a la distancia. Como dice Richard en la presentación, un diálogo profesional y afectivo. A mí me interesa esa segunda palabra, la palabra afectivo, que tanto tiene que ver con la estética, con la etimología de la estética, con lo que significó en la historia primero de la filosofía y después del pensamiento en torno al arte. La estética es el conjunto de cosas que nos entran por los sentidos, pero es también y sobre todo cómo nos afecta, cómo nos predispone, cómo nos dispone. En este momento de cuarentena, en este momento de pandemia, en este momento de distanciamiento social, las comunicaciones están estrictamente restringidas a esto, comunicaciones virtuales. Más allá de que tendríamos que repensar qué quiere decir una comunicación virtual. Pero lo que queda claro es que hay una ausencia neta, fuerte, que se siente, que es la de la presencia física. La presencia física de las obras de arte, de los documentos, del acervo patrimonial y sobre todo de la presencia física del otro, de la otra. Entonces, pensar la comunicación en estos momentos para cualquier museo implica jugar las reglas del juego que el mundo contemporáneo nos impone, que las turbulencias de este año nos imponen y que creo yo acarrean un cambio de paradigma que nos va a obligar a repensar muchas cosas. Pero supongamos por un momento que esto ya terminó, que la pandemia pasó, que la cuarentena terminó, que el distanciamiento social ya no está. De nuevo, el museo sí es un lugar, diría yo, hasta privilegiado para los debates en torno a la comunicación, con algunas condiciones. La primera de las cuales es que se abra. ¿Qué quiere decir abrirse? Para muchos, todavía para muchos de nuestros conciudadanos, sobre todo en América Latina, el museo no deja de ser un lugar de prestigio, un lugar de casta, un lugar en cierto modo inaccesible para el pueblo. Inevitable recordar aquí a Pasolini cuando decía solo il popolo ne ha un sentimento vero, non la valle de la modernità, ¿no? Solo el pueblo tiene un sentimiento verdadero y no se enceguece por la modernidad. Y después dice, arrancado del tiempo. Nosotros podríamos pensar que hay como mundos paralelos, ¿no? Que son sincrónicos, pero hasta ahí no más. Por un lado, una élite cultural, académica, por el otro lado, el pueblo. La gente que no hace una gran reflexión en torno al arte, no hace una gran reflexión en torno a la cultura, no hace una gran reflexión en torno a qué es un museo, y sin embargo, si tuviera la posibilidad,
si sintiera las puertas abiertas, si sintiera la mano tendida, si sintiera que bajamos y los miramos a los ojos y que somos interlocutores, bueno, tendríamos un primer paso para que se diera esa calma y esa serenidad en la cual aquello que entra por los sentidos nos afecte y nos predisponga. La segunda condición, me parece a mí, es que los museos sean contemporáneos. Hoy creo que ningún museo puede evitar ser contemporáneo. Y esto quiere decir poner en crisis ciertos ideologemas muy fuertes. El primero es el de la verdad. La gente que asiste al museo, la mayoría de la gente que asiste a un museo, la gente que no es habitué del museo, que no es habitué del mundo de la cultura, se acerca, tímidamente se acerca, buscando una verdad. Entonces, no sé, va al Museo Sarmiento buscando saber quién era Sarmiento, cómo pensaba, qué hay que pensar acerca de Sarmiento. Y ahí el museo tiene una responsabilidad formidable de desafiar esa pretensión y de desafiar esa expectativa. Y entonces mostrar, hacer sentir, predisponer, rodear, entornar físicamente a la persona para poner en crisis esa idea de una verdad que es transmitida desde una corte, por decirlo de alguna manera, ex cátedra en un palacio, al vulgo, que por un instante solo entra y que luego sale con una idea. Eso no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que quien visite un museo salga con... no salga intocado, por decirlo de alguna manera, salga con algo que le hace ruido. Si el museo logra hacer eso, si el museo logra mostrar las contradicciones, si el museo logra apelar a ese espíritu crítico que todos tenemos, si el museo logra mostrar, dejar ver que se está mostrando, me parece que ahí sí el museo abre las puertas también a un debate en torno a la comunicación. Una charla que tuvimos en el Museo Sarmiento, creo que fue la última, antes de que sobreviniera la cuarentena, a mí me pasó en carne propia. Yo iba preparado con un texto en torno a ciertas ideas clave, ¿no? La investigación científica, la importancia de la ciencia básica, un escrito de Harry Frankfurt, en fin, no importa. Era la premiación de la doctora Colombo, una premiación a la trayectoria científica de una mujer de Mendoza. Iba con esa idea y tenía al lado nada menos que al doctor Comblet del CONICET, que nos íbamos espiando los apuntes y un poco íbamos a hablar de cosas que se tocaban. Pero un momento en esas charlas que se dan antes de, ¿no? La doctora Colombo me dice, no, yo quiero que hables de otra cosa, quiero que hables de masonería porque esto me recontra interesa, no sé nada. Y bueno, tuve que dejar de lado los apuntes y lo dije allí y empezar a hablar de lo que no quería hablar o de lo que no tenía en mente hablar. Y empecé mencionando una cosa para mí muy importante, y es que antes de la charla yo había ido al baño del Museo Sarmiento, y en el baño era un baño unisex, no había un único baño que no hacía distinción entre varones, mujeres, etc. Y eso a mí me predispuso de una cierta manera. Como la charla con la doctora Colombo, como la charla con Virginia, la directora del museo, me predispuso de una determinada manera. Me hizo sentir cómodo, me hizo sentir en un entorno de calidez que me permitió, me dio la confianza de decir, bueno, aquí se puede improvisar, aquí se puede dialogar. Aquí puedo yo mirar al otro, a la otra, como un interlocutor que me va a estar escuchando con más o menos simpatía, con mayor o menor nivel de acuerdo, pero con el que puedo entablar un vínculo humano, un vínculo afectivo, en el que cuenta naturalmente lo que digo, pero que también cuenta cómo lo digo, cuenta el tono de voz, cuenta la sonrisa, cuenta todo esto. Y es entonces
que todo esto gira en torno a los cuerpos. Y naturalmente el gran tema comunicacional que tenemos gira en torno a los cuerpos. El lenguaje inclusivo no es otra cosa más que la irrupción de la fisicalidad, por decirlo de algún modo feo, en el lenguaje. Es decir, los cuerpos que se liberan, los cuerpos que quieren vivir una vida plena, solar, y que quieren ponerlo en palabras. El deseo de poner en palabras la vida. En torno a esto giran los debates comunicacionales de hoy en día. Este distanciamiento social, que es duro, que es difícil, que a todos nosotros nos impacta, nos afecta de distinta manera, creo yo que genera como una especie de paréntesis, como un hiato, pero que tiene también un aspecto positivo, y es que hemos podido sentir en carne propia que los cuerpos cuentan, y que en realidad cuando pensamos, bueno, el intelecto naturalmente lleva la primacía allí, pero el intelecto está dando voz a algo que es anterior, que es más importante, que está pidiendo espacio, está pidiendo voz, está pidiendo ingresar al habla de nuestra vida cotidiana, que son los cuerpos. Y en ese sentido los museos tienen mucho para aportar a nivel de debate comunicacional. Con estas premisas, abrir las puertas, acercar al otro, acercar al que no se acercaría motu propio, por temor, por timidez. Incorporarlo, escucharlo, hacerlo hablar, respetar esa habla, generar producción cultural en torno a eso, no tener el prurito, el temor de la cosa sucia, por decirlo de algún modo, de la cosa desordenada, aceptar ese desorden. Y en medio de todo eso, generar entonces una especie de, Flaubert decía, hay que sumergirse en la literatura como en una orgía perpetua, generar en torno a eso una especie de, digamos, cosa casi dionisíaca, de mezclarlo todo, mezclar lo que está buscando palabra, lo que está buscando ser visibilizado, y ahí va todo, ahí va desde la instalación que hacemos, la disposición del patrimonio documental, la forma en la que recibimos a las personas, la forma en la que disponemos los espacios, la forma en que permitimos que la gente circule, el baño, la forma en que escuchamos, hablamos, dejamos hablar y mostramos que estamos mostrando. Esto me parece fundamental y creo yo, va para la segunda pregunta, que esto hay que hacerlo siempre con un lenguaje simple, tratando de hablar llano. Hay que hacer un esfuerzo de hablar llano, despojándonos de toda otra vanidad intelectual que me parece súper válida al momento de uno en su cabeza pensar, ahondar en la tradición cultural, pero al momento de la acción cultural, porque en definitiva el museo me parece que es un espacio de acción cultural, y el debate en torno a la comunicación es una cuestión de acción cultural y política, además de lingüística. No se trata solo de decir si es aceptable o no, agregar una E a un artículo, hay mucho más allí en juego. Bueno, al momento de dar esos debates, me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de ser llanos, de ser simples, de ser claros y de poner el cuerpo. En ese sentido, si logramos hacerlo, abrir las puertas, abrir las ventanas, diría, y poner el cuerpo, creo que sin duda los museos serían un lugar privilegiado y maravilloso para un debate de este tipo. ¿Es posible que desde el mundo academicista se propongan nuevos códigos lingüísticos? Bueno, yo creo que la respuesta es sí y no.
Academicista me suena ya como a un regodeo de lo académico, y en ese sentido diría que no, o que sí, o que no, porque se podrá generar un nuevo código lingüístico, pero no deja de ser una jerga, para usar un término en Adorno cuando critica a Heidegger, no un lenguaje hiperespecífico, el acuñar neologismos, etcétera, que es una forma de comunicar entre un grupo muy selecto, muy reducido, que no logra tener impacto en la realidad y que naturalmente no dialoga, no conversa con el habla cotidiana. Siempre que intentamos modificar la realidad, tenemos que hacer elecciones sobre la lengua, elecciones en torno a la lengua. Me parece a mí que el ámbito academicista es por lo menos impotente para generar esos nuevos códigos lingüísticos. Luego está el ámbito académico, que ya es otra cosa y que también tiene sus problemas porque arrastra una tradición eminentemente conservadora. Pienso en un poema de Griselda Gómez, la directora de la Biblioteca Provincial de Córdoba, una gran poeta que acuña el término cordocta, no Córdoba la docta, cuando en realidad es una sociedad hiperpacata que fue en su momento el centro de la reforma universitaria, es hoy una situación tristísima de un conservadurismo exacerbado, y ella lo denuncia, ¿no? con este neologismo, y ahí crea una palabra que dice mucho, ¿no? que concentra una crítica feroz, al mismo tiempo que triste, de la realidad que le toca vivir, nada menos que la directora de la Biblioteca Provincial. Me parece que la poesía tiene esa capacidad de dialogar con el habla cotidiana, de destilar esas operaciones sobre el lenguaje que son las que en definitiva sí pueden generar nuevos códigos. Pienso fundamentalmente en mujeres como Alda Merini en Italia, que estaba loca como una cabra, Aurora Bernardes, traductora y también poeta, Tununa Mercado, que publicó hace muy poco tiempo una bellísima traducción de Querelle de Brest al español, al rioplatense, y que cuando uno la lee, bueno, es casi mejor que el original, ¿no? Porque uno te toca, está escrito, está tan bien escrito, está tan cercano el lenguaje que uno siente ahí, ¿no? Es como si estuviera allí en el puerto, casi que oliendo y viendo y sintiendo la historia, y solo por la mera, solo que de mera no tiene nada, es importantísima, operación sobre el lenguaje, una decisión fuerte de escribir, de traducir al rioplatense. Esto recuerda naturalmente el texto brevísimo de Borges, Las alarmas del doctor Américo Castro, que creo que en 2 páginas lo defenestra a él y a la pretensión casposa, diría yo, de imponer una lengua unificada, cuando en realidad es la lengua del pueblo, es la lengua de los pueblos, es la lengua de la diversidad la que habla como se le canta. Y en ese sentido la universidad sí puede proponer códigos lingüísticos, a condición de algo que yo mencionaba antes en la respuesta anterior, que es hablar llano, hablar claro, hacer el esfuerzo de ser comprensible, hacer el esfuerzo de dialogar con el habla cotidiana, con el habla del pueblo. Para mí, un ícono, por decirlo de alguna manera, de esto es Constantino Cavafis, el poeta griego. Él vivió en Inglaterra de chico, porque su padre trabajaba allí, y de algún modo se perdió una disputa que se daba en Grecia entre sectores muy conservadores, cercanos a
a los militares y cercanos a la Iglesia Ortodoxa, que trataron de imponer lo que se conocía como el Kazareusa, es decir, la lengua pura, y quienes, desde una perspectiva más progresista, más de vanguardia, sostenían y escribían en lo que se conoce como dimotiki, es decir, el lenguaje del pueblo, el lenguaje popular. Esa disputa, Kazareusa, lenguaje puro, dimotiki, lenguaje popular, atravesó durante décadas la literatura griega y Cavafy se la perdió, simplemente porque no estaba allí. Y cuando regresa y luego se instala en Alejandría, bueno, no se siente comprometido por esa cuestión, no siente la necesidad de tomar partido y simplemente escribe como se le canta. Y entonces escribe poemas que son trágicos, escribe poemas que son eróticos, escribe poemas que son eróticos disruptivos porque son homoeróticos, y según la afectividad del poema va más bien para el lado del Kazareusa, va más bien para el lado del demotiki, y a menudo mezcla a piacere. Y me parece a mí que ese ejercicio de libertad opera sobre el lenguaje de manera mucho más eficaz que un análisis que siente la necesidad de tomar distancia, de no mimetizarse con lo que sería el objeto de estudio, por lo tanto de no tomar al habla o al texto como un interlocutor. Esto es típico, ¿no?, de los estudios literarios, no mimetizarse, ¿no?, usar categorías, las que fueran, para describir lo que se está estudiando. Entonces se convierte en objeto de estudio a un poema, incluso al habla, y entonces ya no estamos, creo yo, en el ámbito de la filología, no estamos ya más en el ámbito de la lingüística, o por lo menos no en el sentido que a mí me parece que sería deseable, sino que estamos más cerca de algo así como un entomólogo que agarra una palabra como agarraría una mosca y la pincha sobre un panel y la estudia, ¿verdad? Y es difícil entonces que desde allí se puedan operar modificaciones y se puedan crear nuevos códigos lingüísticos. Quiero volver a lo de los baños. El Museo Sarmiento fue la segunda vez que me encontré con eso. La primera fue en el Centro Cultural La Vaca, donde se edita la revista Mumu. Yo estaba tomando un café, en un momento voy al baño, y a diferencia del Museo Sarmiento, aquí había dos baños. Previsiblemente un baño para varones, un baño para mujeres. Sin embargo, en las puertas de ambos estaban pintados idénticos, un varón y una mujer, con la frase "todos somos raros". Y yo me sentí un poco como el personaje del cuento de Kafka, ante la ley, ¿no? Fue un momento en el que todo se detuvo por un microsegundo y dije, ¿qué puerta abro? ¿Por dónde paso? Y fue ese instante, duró un instante apenas, bueno, finalmente entré a un baño y salí, volví a tomar mi café, pero fue ese instante que me dejó vibrando, rebotando, ¿no?, resonando la cabeza. Y esa es la fuerza de la operación sobre el lenguaje de la poesía. Tiempo después me enteré que esa escritura y esos dibujos pertenecían a Nati Mestral, que es una artista de aquí de Buenos Aires, una poeta, y decidí convocarla para una revista que se me había encargado un número dedicado a las mujeres. Bueno, ya la cosa me parecía problemática, un número dedicado a las mujeres, bueno, pero aún así decidí llamarla. Y Nati Mestral me dice, bueno, no tengo nada escrito sobre esto, creo tener algo, dame un tiempo. Bueno, finalmente me manda por WhatsApp un texto, todo en mayúsculas, sin ningún signo de puntuación, con algunos errores de ortografía, errores de tipeo. Un texto hermoso, un poema maravilloso. Título: Si yo fuera mujer. Bueno, se armó un quilombo que no les puedo explicar, porque las feministas, ciertas feministas que integraban el grupo, las compañeras, no aceptaban la presencia de ese poema en la revista porque se trataba de un varón y estaba claro que era un varón, además por el subjuntivo si yo fuera mujer haría tal y tal y tal y tal cosa.
Y después estaban otros que podríamos decir del lado del Cazareusa, que no aceptaban esa desprolijidad, ¿no? ¿Cómo vamos a publicar un texto que está todo en mayúsculas, que está mal puntuado, que está desprolijo, que tiene errores de ortografía? Costó mucho insistir, me costó mucho lograr que el texto saliera. Finalmente lo logramos y salió tal cual, porque para mí era importante ese aspecto físico, ¿no? La vérité physique de la que habla Paul Eluard, la verdad física, me parece que era tan importante como el texto mismo, su contexto. Y 1 o 2 años después me encuentro con Nati Mestral y había publicado un libro de poemas reunidos y estaba Si yo fuera mujer, solo que en prolijado, embellecido, adornado, corregido, es decir, apto para ser publicado. Eso me causó a mí una cierta conmoción intelectual y creo que deberíamos pensar en eso. Yo recuerdo cuando vivía en Berlín que había un diario, Die Taz, que es un diario de izquierdas, que fue el primero que empezó a hacer un esfuerzo para hablar en un lenguaje inclusivo desde un punto de vista muy fuerte, ¿no? En alemán el impersonal es Mann, que se parece mucho a la palabra hombre, que es Mann, pero con doble N. Que en realidad no es la misma palabra, pero suenan parecido, y aquí podríamos pensar en Derrida, la escritura de la diferencia, es decir, aquello que se oye igual y cuya diferencia solo podemos ver en la escritura. Pues bien, el diario dejaba de usar la palabra Mann como impersonal y la reemplazaba por Frau, que es mujer, ¿no? Que era una operación muy fuerte en aquel momento, estoy hablando ya 20 años, era realmente un escándalo entre los lectores, incluso de un diario de vanguardia como en aquel momento era Die Taz. Yo no conozco casos en los que el mundo académico haya generado cambios, nuevos códigos de lenguaje. Sí sé que en América Latina, en ciertas universidades, en ciertas facultades, comienza a haber profesoras y profesores, investigadoras e investigadores que se toman esto en serio, que han decidido destilar todo ese bagaje, todo ese capital simbólico, destilarlo de alguna manera en una gota clara que les permita hacer de interlocutores con el habla cotidiana, hablarla, poner el cuerpo allí, mirar a la cara, a la realidad y desde allí tratar de influir de alguna manera, también por goteo, y aquí sí creo que el mundo académico algo puede hacer, o sea, la enorme reflexión en torno al lenguaje puede rebalsar, por decirlo, y como una especie de atanor alquímico, para ponernos un poco raros, puede una gota caer tal vez sobre un poeta y disparar allí una modificación en el lenguaje. Creo que eso ocurre, creo que la dinámica que se da, la sinergia que se da entre el mundo académico y la militancia, me refiero a la militancia en la calle, y también la acción poética, logran poco a poco ir modificando la realidad mediante estas elecciones en la lengua. Ahora, no diría que es el mundo academicista el que puede proponer estos cambios o estos códigos del lenguaje. Diría sí que es el mundo académico que cuando toma conciencia de la necesidad de bajar de ese Olimpo, de salir de esos campos elíseos y de acercarse a la realidad, de tocarla, de oírla, de hablar con ella, que entonces sí puede aportar el bagaje de su pensamiento y de su capital simbólico, y en diálogo con las militancias, en diálogo con la acción poética, sí, claro, operar modificaciones en el lenguaje, generar, producir nuevos códigos lingüísticos, y entonces sí, una modificación de la realidad, que es lo que en definitiva buscamos.
con todas estas reflexiones en torno al lenguaje. En nombre del Museo Histórico Sarmiento, el Museo de Química y Farmacia, el mío personal y en el de Richard, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros tus apreciaciones teóricas.